Gracias, buenas tardes. Perdón, listo, gracias. Bueno, me presento, soy Vladimir, codependiente, milito actualmente en Grupo Las Flores. Físicamente me siento descansado, espiritualmente me siento muy de la mano con el poder superior y emocionalmente me encuentro entusiasmado. Y gracias por invitarme a compartir, por esta oportunidad de estar con ustedes. Fíjense que hay algo muy interesante cuando tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Eh, Originalmente me habían dicho que íbamos a platicar acerca dijeron tal cual, les voy a platicar, les voy a decir que por qué este cambio de algunas cosas. Me dijeron, supervivencia en la recuperación. Dije, ok, ah, no existen casualidades, yo digo que son diosidencias. Dentro de lo que son los grupos de 12 pasos, particularmente hay otra fraternidad y quiero mostrarles uno de dos libros. El primero es este, se llama Senderos de Recuperación. Ok. El segundo librito se llama De la supervivencia a la recuperación. Entonces dije, bueno, ok, sin problema. Finalmente, en algún momento estuve involucrado de forma importante también en aquella otra fraternidad y pues conozco bien el tema. Entonces, vamos a tratar de hilar toda esta forma, toda esta parte, también con el hecho de recuperación y espiritualidad, porque finalmente están muy de la mano. La oportunidad de poder tomar algunos temas diferentes, poder conocer un poco más acerca de lo que nos dice nuestra literatura, eh, cómo en mi caso he podido aplicar algunos de los diferentes pasos, promesas, tradiciones, para ir en mi día a día haciendo cosas diferentes. En un principio me gustaría comenzar por eh, transcribir, comentar lo que es exactamente supervivencia, ¿no? Eh, y nos dice, son habilidades que cualquier persona puede utilizar para mantenerse con vida en cualquier tipo de entorno natural o ambiente construido. En mi caso muy particular, cómo empezó mi supervivencia, eh, quienes se suponía que tenían que cuidarme, yo me convertí en su cuidador. Sin ahondar más, es como si alguien hubiese apagado la luz de la habitación en la que me encontraba cuando era muy niño. Y obviamente eso hizo que empezara a tomar roles que no me correspondían de manera muy temprana en mi edad. Lo cual también fue desarrollando en mí la imposibilidad de atender adecuadamente y conocer cómo podría yo eh, relacionarme de una forma adecuada con las personas. Esto fue derivando hasta la circunstancia de tener diferentes formas de poder creer que me relacionaba de manera adecuada con mi entorno, con mi contexto. Obviamente esto fue generando que las herramientas que había ido construyendo poco a poco se me fueran acabando, porque finalmente construí con base en lo que yo creí que estaba bien, pero siempre desde una óptica de un pensamiento y un aprendizaje totalmente sin guía. En mi caso particular, mucho de lo que construí fue a partir del miedo, de la culpa, baja autoestima, soberbia, prácticamente todos los pecados naturales, todos los pecados que nos relatan los 7 pecados capitales.
y algunos otros que he podido identificar precisamente en nuestra literatura, en nuestro librito azul, en el que me encantan estas primeras frases de la página 1, donde dice, si ella cambiara, todo iría bien. Todo es por mi culpa. Me siento vacío y perdido. ¿Cuál es mi problema? Yo cuando llego al grupo quería un cambio, tal como dice aquí, queremos un cambio, lo queremos inmediatamente. Yo quiero huir de mi sufrimiento y quiero que ese cambio venga de forma inmediata. Quiero relaciones sanas y felices. Entonces, en algún momento, esta necesidad de supervivencia me empezó a llevar también hacia las fugas geográficas. Entonces, ¿qué hacía? Decía, bueno, si yo corro hacia cualquier otro lugar, mis problemas se van a quedar atrás de mí. Entonces, por más rápido que corría, pues los problemas iban conmigo, ¿no? Nunca se quedaban atrás. Esto, los que saben, ¿no? Yo soy un codependiente más, le denominan distorsiones cognitivas. Voy a permitir platicarles un poquito acerca de esto. Yo una distorsión cognitiva la he descubierto, la he experimentado en la forma en cómo proceso las cosas que me están sucediendo y cómo veo situaciones de forma totalmente negativa. No las veo de una forma adecuada. Y esto obviamente hace que no crezca, que me critique constantemente, que me frustre, que tenga emociones desagradables. Aquí es donde cuando la supervivencia o sobrevivencia se me acabó, ya no tuve más. Como dijeron por ahí, llegué fondeando, ¿no? En algunos lugares dicen que llegué dulcemente razonable, ¿no? Bien golpeadito, bien a gusto, ya este está preparado, este ya está listo para que entienda, ¿no? Porque él decía, no, es que yo con mi intelecto voy a poder hacer todo, porque como único dependiente me dediqué a estudiar, yo era muy buen estudiante. Digo, todavía no soy, he aprendido a codiciar ciertas cosas, pero era muy bueno en la escuela, me portaba bien, sacaba buenas calificaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitaba la aprobación. Entonces, dentro de esta supervivencia, obviamente empiezo a entender cuáles eran algunos rasgos que yo tenía, como lo comentaba anteriormente. Dentro de algunos rasgos empiezo a identificar algunos patrones. Uno de los patrones más grandes pues, era el de negación, de baja autoestima, complacencia, patrones de control. Y todos estos, la verdad es que los podemos encontrar dentro de nuestra literatura, dentro de nuestro librito azul. No, no los voy a aburrir con esa parte porque se lo saben mejor que yo. El hecho es cómo es que los fui aplicando, cómo los fui entendiendo, cómo fui modificando toda esta parte. Cuando yo llego al grupo, tengo estas formas erróneas de pensamiento. Hay quienes las van agrupando en diferentes elementos. Entonces, en algún momento, yo tenía esta distorsión de pensamiento, esta distorsión de aprendizaje, esta distorsión cognitiva, y caí dentro de una agrupación que se llama, o dentro de un segmento que se llama inflexibilidad. Yo inflexible porque decía, o es blanco o es negro, no hay intermedios, todo o nada, estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Así era. No había esta gama de grises, esta paleta de grises tan bonita que tengo hoy en día. Hoy tengo opciones, antes no las tenía. ¿Qué sucede con esta forma? También llega el momento en el que yo no sabía distinguir cómo me sentía. Yo no conocía mis emociones. Me decían, ¿cómo te sientes bien? ¿O cómo te sientes mal?
Y eso era todo, o sea, era dicotómico totalmente, un sí, un no, blanco y negro, bien, mal. Se acabó. No hay más emociones, no existe ni diccionario. En la forma en la que empiezo a caminar dentro del grupo, empiezo a entender que hay una gama increíble de formas de identificar cómo me estoy sintiendo. Y en algún momento me dicen, oye, creo que es importante o creo que es necesario que empieces a identificar tus emociones. Tú como codependiente eres un enfermo de sus emociones. Cuando me dicen eso dije, no, no es cierto, si la enfermecé ya, pues la traje cuando estoy enfermito, ¿no? En la medida que voy descubriendo qué es la codependencia, cómo se empieza a dar, empiezo a descubrir que intento vivir en función del otro. Si el otro está feliz, yo estoy feliz, ¿no? Porque me empiezo a realizar a través de esa circunstancia. Empiezo a pensar que no merezco. Empiezo a creer que todos son mejores que yo, que ellos son los que merecen que les vaya bien en la vida. Así es como llego al grupo, pensando que soy una persona de tercera, que nunca he tenido suerte, nunca voy a tener suerte, nunca voy a lograr nada en la vida. Aunado a eso, también llego en una circunstancia de, de no creencia, una no creencia en ningún tipo de poder superior. Yo llego totalmente enojado, disgustado con el poder superior, con mi propio poder superior, porque todas las veces que le pedí ayuda, nunca la recibí. Es lo que yo pensaba, ¿no? Obviamente. Yo decía, cuando te pedí ayuda, nunca estuviste. Cuando te dije, oye, échame la mano, me diste la espalda. Yo estaba enojadísimo, enojadísimo. Dentro de todo esto, en algún momento recorrí varias creencias, conocí varias líneas de pensamiento, de creencia religiosa. Lo que me permitió, lo que me ha permitido identificar hoy en día e ir creando una propia imagen de mi poder superior. Ah, e incluso el poder entender cómo se va relacionando el paso 11 con la meditación de la oración, el paso 1 al 3 con la espiritualidad, la necesidad de esta creencia en un poder superior, ahorita voy a ir hacia esa parte. En la medida que empiezo a llegar al grupo, que empiezo a escuchar que la gente decía, sí, estoy dispuesto a poner mi vida y voluntad en manos de un poder superior, como es el segundo paso, y decía, no, como que no me convencen mucho. Entonces alguien me dijo, mira, ¿por qué no te quedas? Escucha, es gratis, nadie te va a cobrar, nadie te va a intentar vender nada, no te van a regañar si no tienes una creencia, asiste. Totalmente agnóstico, me empecé a quedar en el grupo y empecé a descubrir la maravilla que existe en esas pequeñas líneas, en esas pequeñas frases, porque dentro de también mi propia soberbia y soberbia intelectual, yo dije, pues está bien fácil, 12 oraciones, en 15 días me las aprendí, ya, eso es todo, las tengo que aprender y ya me curé, listo, me las aprendo. Hoy en día les puedo decir que todavía no me las aprendo, ¿no? La verdad es que día a día las sigo leyendo, día a día les sigo descubriendo cosas diferentes. En mi caso, lo que he aprendido es que más que aprendérmelas de memoria, es ver cómo las puedo aplicar en mi día a día. Y eso hace que cambie la circunstancia, y empiece a entender que el programa para mí es un estilo de vida. Entonces paso de esta supervivencia a lo que puede ser en una forma los primeros pasos en lo que sigue siendo mi recuperación. Yo no me puedo decir que estoy recuperado porque entonces francamente no estaría aquí, estaría flotando a 3 metros de altura, así
totalmente, no sé, mejor que el Buda, ¿no? Si me hago el body y ya estaría iluminado totalmente, despidiendo luz. Yo hubiese trascendido totalmente todos mis problemas, todas mi karma y mi dharma ya estaría completo, ¿no? Afortunadamente no soy una pieza hecha a mano, ni terminada, mucho menos. Lo que sí he empezado a entender es cómo puedo ir guiando este proceso a través de la identificación. ¿Qué es lo que me invita el programa a identificar? Mis emociones. En mi caso, las emociones podían ser tan diversas, y hoy en día son tan diversas, que puedo empezar a conocer cuáles son los detonadores, cuáles son los gatillos que detonan esas emociones. Y a veces se puede dar el caso que esa emoción me lleve a actuar de tal o cual forma. En algún momento me acuerdo que mi padrino me dijo, imagínate que estás intentando ver tu televisión y le prestas tu control a alguien más, y tú quieres ver un programa y llega esa persona y le empieza a cambiar a tu canal, a tu tele. No tienes por qué dejar eso. Es tu tele, es tu control. Tú sabes cómo haces las cosas y qué quieres ver. Fue la primera forma en que empecé a entender y dije, claro, claro, ¿cuántas veces he permitido que las demás personas vengan y me digan qué tengo que hacer, o cómo lo tengo que hacer, o cómo tengo que pensar, o cómo tengo que actuar, cómo tengo que reaccionar? Y eso era porque no había yo definido aún mi propia personalidad. Cuando llegó al programa, eh, se puede decir que era un niño en un cuerpo de adulto, ¿no? Esto es parte de que no sé si es la literatura, porque no había una definición en esencia de quién era yo, qué quería yo, qué me gustaba. Al principio me era muy difícil decir que sí cuando quería decir que sí, decir que no cuando quería decir que no, porque por miedo. Y el miedo se reflejaba en dos elementos importantes, también está en la literatura, cuando nos dice miedo a perder lo que tengo o miedo a no lograr lo que quiero. Entonces yo decía, si le digo que no, voy a perder su amistad, voy a perder el tiempo, voy a perder lo que he ganado. Cuando lo que había ganado pues eran migajas, ¿no? Cuando lo que había ganado era simplemente que de vez en cuando me dejaran participar con 3 palabras o 4, lo que tú digas, ¿no? Eso era mayor participación. No había una oportunidad de un diálogo, de comentar, de definir, de interactuar, de hablar como adulto, ¿no? Porque yo estaba todavía en mi mundo de nunca jamás, ahí con Campanita, me encantaba andar de Peter Pan, ¿no? Entonces, no tenía una idea clara. En la medida que empiezo a entender el programa, que me dicen, tienes herramientas, tienes formas de cómo ir guiando tu vida, tienes posibilidades de aplicar un trabajo espiritual a todo lo que vas haciendo diariamente. Al principio lo dudaba, como buen, no sé, como buen code decía que sí, pero también decía que no a todo. Entonces un día mi padrino me acuerdo que me dice, haz como si me creyeras, haz como si esto te fuera a ser útil. Entonces decía, bueno, está bien, voy a hacer como que te creo, ¿no? Entonces empezaba a hacer cosas. Y al menos esos 20 minutos hacía como que mi poder superior me ayudaba, hacía como que era feliz,
Entonces, poco a poco, ese espacio de tiempo se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Luego vino y me ayuda la literatura. Empecé a trabajar con el libro verde, el libro de trabajo. Empecé a tener diferentes folletos, empecé a tener diferentes libros y por la propia necesidad estuve trabajando en algunas otras fraternidades, las cuales pues sí me ayudaron para lograr entender justo lo que necesitaba entender. Y dentro del cúmulo que estuve revisando, en algún momento entendí que la mejor forma en la que podía seguir atendiendo mi problemática era a través de codependientes anónimos. ¿Por qué? Porque mi problema principal era las relaciones con los demás, porque había un factor común que era el que no servía. Yo, yo era lo que no servía en las relaciones con los demás. Yo era el que estaba mal, porque exigía demasiado o empezaba a generalizar, ¿no? No sé, por ejemplo, decía, eh, iba manejando, alguien se cerraba y decía, ya, todo el día se echó a perder, ya todo me va a salir mal a partir de este momento porque ya generalicé, o sea, empezaba a generalizar, entonces era como si me pusiera la ceguera de taller, todo el día me iba mal, ¿no? Decía, claro, sí, pues en la mañana me fue mal, entonces todo el día me va a ir mal. Este pensamiento mágico, ¿no? Me era muy terrible. En la medida que fui entendiendo que no era así, que tenía posibilidades, fui cambiando mi forma de pensar, de actuar, de decidir, porque también en su momento mi poder de control era tan grande, y esta parte me encanta. Hay otra sección que se llama malinterpretación de percepciones. ¿A qué se refiere esto? Yo era capaz de leer el pensamiento, ¿no? Sí, sí, claro, ya te vi, yo sé que estás pensando, yo sé que estás molesta por esto, por aquello, sí, ya lo vi, ¿no? Entonces, así a veces hacía cosas, entonces, dentro de mi creencia, actuaba con base en esa poder de leer la mente que tenía, ¿no? Obviamente con resultados catastróficos. Otro problema era que en algunos casos me creía demasiado importante. Esto lo llamamos personalización. ¿Cómo se da? Cuando alguien del trabajo, supongamos que se machucó el dedo con uno de sus cajones, le está doliendo, tiene mala cara, y dice así, claro, está de malas por mi culpa. Sí, por supuesto. Yo soy el causante de su enojo. O el jefe llegaba y tenía un mal día, sí, claro, yo soy el culpable. Todo era personal, yo era tan importante, era el centro del universo. Entonces, como yo era tan importante, todo el mundo estaba de malas conmigo. Yo era el culpable. La culpa, me encantaba la culpa, ¿no? Eh, Otro que me encanta, el razonamiento emocional. Es como que siento, como que sí, claro. Si yo lo estoy sintiendo es porque está sucediendo. Entonces, nada más era capaz de leer la mente, sino también a partir de la intuición, ya saben. Yo no tenía 6 sentidos, tenía 7. Entonces, a partir del tercer ojo y la séptimo sentido, yo encontraba y definía, sí, claro, como lo estoy sintiendo, esto está mal, o va a pasar esto. Pues que sí, mis ancestros, nahuales, y bueno, toda aquella gente, sí, claro, me lo heredaron. Entonces yo soy mágico, ¿no? A faltar que un turbante. Ah, eso era la codependencia actuando en su máxima expresión a través de la supervivencia. ¿Cómo lo fui evitando? A través de entender que cada quien es responsable de sí mismo, cada quien tiene su control de sí mismo, cada quien tiene su poder superior. ¿Esto cómo lo encontré?
obvio cuando empecé a trabajar los primeros 3 pasos. El primer paso me encanta porque justamente a mí me indica qué es lo que voy a encontrar directamente. Y me dice, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Admitimos, híjole, admitir frente a 60 personas diferentes que me equivoqué, que estoy mal, que no soy lo que yo creía que era. Toda esa soberbia cayéndose fue un momento muy bonito y a la vez muy doloroso. Y noten que utilizo la palabra dolor y no sufrimiento. Algo que me acuerdo que me enseñaron a punta de coscorrones, no es cierto, me enseñaron de una forma muy particular, me dijeron, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. El crecer duele. Y aquí te va a doler mucho lo que vas a ir pasando. Es como en algún momento yo lo he podido equiparar con una pequeña semillita. La semilla está dentro de la tierra y tiene 2 opciones. O rompe lo que está dentro de ella y surge, o simplemente se queda en la tierra. Entonces llegó un momento en mi vida en el que dije, yo tengo 2 opciones. O me quedo en la miseria, regodeándome en la autocomiseración, o rompo lo que me está atando y empiezo a salir. Decidí salir. ¿Duele? Sí duele. ¿Todavía duele? Claro que todavía duele. Finalmente, el dolor es el que me ha permitido entender cuáles son las circunstancias que tengo que ir cambiando. Dentro de este avance doloroso, empiezo a entender, empiezo a vislumbrar hacia lo lejos una pequeñísima luz. De vez en cuando se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Esa luz me fue mi propio entendimiento que me dice, llegamos al entendimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. Sano juicio, dije, hijo, si me piensa chueco, así he estado durante tanto tiempo, ¿cómo es posible que lo pueda cambiar? ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes? ¿Cómo puedo creer que si alguien se acerca conmigo a preguntarme algo, es una simple pregunta y no empezar a crear la historia de sí, claro, ella necesita que yo vaya y la salve, ¿no? O sí, claro, ya hicimos match y la junta de la eternidad y el portal con los 3 hijos, el perro, los coches, la casa atrás, ¿no? Ese jardín como el que tengo ahorita. Así era mi piensachoco inmediato, ¿no? Cuando alguien me decía hola, casi, casi. Entonces, todo esto va cambiando, va haciéndose diferente, va evolucionando. Empiezo entonces a descubrir lo que es la espiritualidad. Yo estaba muy molesto, muy enojado con el poder superior, estaba muy enojado con las creencias pasadas, familiares, porque pues no habían servido, ¿no? Cuando yo pedí ayuda no me la dieron. Entonces realmente estaba muy molesto, exageradamente molesto, exacerbado. La vida, el propio avance en el programa fue haciendo que fuese entendiendo la diferencia entre religión y espiritualidad. Entonces dije, ok, esto sí me gusta. La religión la dejo para quienes necesitan esa parte, para quienes la profesan, la respeto. Pero el trabajo espiritual para mí es muy diferente, porque es esta unión completa de poder empezar a generar una comunión con mi poder superior, tal como yo lo percibo. Entonces, esto empieza a ser bien bonito. ¿Por qué? Porque decidimos poner nuestra voluntad en nuestra vida al cuidado de Dios como cada uno entendemos a Dios.
Entonces, eh, cuando logro entender, cuando logro esta estrecha comunión, cuando hago las paces, en mi caso particular, muchas cosas cambian, porque ahora, desde que me despierto, lo invito a mi día, invito a mi por superior a mi día. Y vamos haciendo juntos cosas, vamos creando el día, vamos caminando juntos, vamos tomando decisiones juntos. ¿Por qué digo que tomamos decisiones juntos? Porque algo que me ha permitido esta comunión, y se los comentaba hace un momento, precisamente es la práctica del paso 11, la oración y la meditación. La oración yo la utilizo para pedirle de la manera que tengo lo que quiero y lo que necesito, que son dos cosas bien diferentes para mí. Y él a veces me dice, te voy a dar lo que necesitas, más no lo que quieres, ¿no? Disculpen ahorita un poco el ruido, a veces mi vecino está haciendo un poco de trabajo manual. Entonces, afortunadamente mi poder superior en ocasiones me da lo que necesito, casi siempre me da lo que necesito, y lo que quiero de vez en cuando, a veces no. Me dice no, o no por ahorita, o quizás después. La meditación la utilizo para poder escuchar lo que él tiene que decir. Es la forma en la que puedo entender cuál es su mensaje, qué me puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a entregarnos a esta tarea de una forma diferente. Otra forma en la que he descubierto que me manda mensajes es a través de la intuición. Y a veces puede ser tan sencillo como una breve inspiración. En los que saben, en la religión le llamarían epifanía, eh, hasta algo tan drástico como que no pueda encontrar algo que me urge, porque no es el momento para que lo haga. Tengo que hacer otras cosas, ¿no? Yo a veces lo equiparo como si fuéramos en un coche y él va manejando. Pero a veces vamos viendo el paisaje y le digo, oye, vamos a 20, súbele, ¿no? Necesito llegar rápido. Él sigue a 20. Le digo, no, 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 a ver, bájate del coche, vamos a cambiar, ¿no? Amablemente se va de copiloto, yo me pongo el piloto, le digo, ponte el cinturón, le meto 80 y normalmente choco, ¿no? Entonces, amablemente, después del choque, me dice, ya ves, dice que aprendiste. Y no es el hecho nada más de que debo de ir más lento, sino en su magnífica compasión y bondad me permite seguir aprendiendo. Y con base en ese aprendizaje puede ser que siga repitiendo la misma lección tanto hasta que yo entienda. Hoy en día ya aprendo la primera, ¿no? Me acuerdo que una compañera que quiero mucho, me acuerdo que ella nos contaba una historia y nos decía, salgo de mi casa, doblo la mano izquierda, camino 3 pasos y me caigo en un hoyo. Al día siguiente, salgo de mi casa, camino hacia la izquierda, camino 3 pasos y me caigo en un hoyo. Salgo de mi casa, tomo a mano derecha, ya no me caigo en el hoyo. Tantas veces como sea necesario, el poder superior me va a mostrar la misma circunstancia de diferentes formas. A veces me tocan que sean personas, a veces me tocan que sean situaciones, a veces me toca que sean cosas en las que yo mismo me meto, ¿no? ¿Por qué? Porque como voy codependiente, me gusta el chisme, ¿no? Me gusta meterme donde no me llaman, me gusta andar ofreciéndome, yo te ayudo, yo te llevo, yo sé. De verdad, compañeros, es tan bonito guardar silencio, tan bonito. Ver cómo las personas son responsables de sí mismas, cómo
puedo entender que su poder superior les está dando la oportunidad de que aprendan. Entonces es cuando me digo, yo no soy quien para quitarles el aprendizaje. Si vienen conmigo y me preguntan, con todo gusto puedo dar una respuesta. Y normalmente cuando me preguntan, yo les digo, mira, a mí me pasó esto o yo he hecho esto. Porque tampoco creo que tengo la posibilidad de dar consejos. Y a veces la gente se enoja conmigo, me dice, es que tú me das puras sugerencias, nada más me platicas cómo le has hecho. Pues sí, porque yo no podía ser responsable de que tú hagas tal o cual cosa. Son situaciones diferentes. Y me dicen, pero es que te estoy preguntando, quiero escuchar tu opinión. Eh, te puedo dar una opinión de una historia, te puedo platicar de algún libro, pero más allá no me pidas. Pídeselo a cualquier otra persona. Yo no soy el indicado, ¿no? Así es como me funciona. Así es como me ha funcionado. En la forma en la que sigo avanzando, me voy dando cuenta también de la importancia de cada uno de los segmentos de los pasos. ¿A qué me refiero con segmentos? En el caso del 1 al 3, para mí fue el fortalecimiento de mi práctica en la espiritualidad. Para mí el programa, el grupo es un gimnasio espiritual, en donde voy a fortalecer mi creencia en un poder superior. Y me prepara para los siguientes pasos. 4 y 5, que es un inventario. ¿Qué es la mejor forma del inventario? Realizarlo cuando efectivamente estoy muy de la mano con mi poder superior. Porque si lo hago a conciencia, voy a ir a lugares muy recónditos en mi cabeza que probablemente no esté muy preparado para buscar nuevamente y ver qué tengo guardado en el sótano, ¿no? Y en la medida que voy descubriendo, también de la mano con mi padrino, y voy escribiendo, voy haciendo la escritura, y posteriormente viene propiamente lo que es la lectura, el quinto. Cuando lo leo frente a otra persona y se lo entrego a mi poder superior, hay una liberación tal que puedo transitar en esa nube rosa, puedo transitar ese espacio. En mi caso ahí fue donde completé ese paso de fe, donde se logró la conjunción con el poder superior de una forma diferente. En la forma en la que sigue trabajando, el sexto y séptimo paso me llevan a la oportunidad justo de pedirle a mi poder superior que me liberase de todos mis defectos de carácter. Cuando llego a ese paso me da miedo, porque digo, ¿y con qué me voy a quedar? Me voy a vaciar de lo que me hace ser divertido, porque me encanta más la manipulación que la persuasión, aunque es muy, muy diferentes. Yo diría que es apenas un velo lo que las divide. La forma en la que puedo interactuar con las personas, el ser honesto, la forma en la que puedo preguntar algunas cosas. Cuando en el séptimo le pido que humildemente me libere de mis defectos, es cuando empiezo a entender justamente que hay un equilibrio perfecto entre mis virtudes y mis defectos. Es cuando empiezo a entender que soy una creación única, que soy merecedor de cosas buenas, que no soy un error. Cuando empiezo con ese convencimiento, cuando empiezo con esa idea de que merezco, las cosas empiezan a cambiar, todo empieza a ser diferente. Porque ahora les voy a platicar algo muy chiquito. Tú me avisas, dale, dando, termino. El día de ayer fui a comprar unos chocolates. Entonces, son unas tortuguitas que tienen nueces en la tienda de los tecolotes para no hacerles publicidad, ¿no? Ustedes saben perfecto dónde. Entonces, ¿qué sucede? Llego con el tendero y le digo, quiero 5 de estas tortuguitas. No, que sí. Empieza a tomarlas y había 2 que tenían la nuez
incompleta, estaba rota. Entonces, de forma muy natural le digo, oye, pero las quiero completas. Las que están rotas no me las pongas, por favor. El tendero, la gente que estaba junto a él, las amigas que estaban junto a mí, se me voltearon a ver con cara de, ¿cómo te atreves? Y para mí fue natural, ¿eh? O sea, hoy es natural para mí. ¿Por qué? Porque merezco lo bueno. Punto. Así de sencillo. Es algo tan pequeñito que el programa me dice, tú mereces lo bueno. Eh, eh, Cierro el paréntesis. ¿Qué hubiese pasado con Vladimir antes? Hubiera aceptado, no, sí, dame las rotitas para que nadie más se las lleve. No importa, voy a hacer como que no vi. Eso es negación. Eso es yo mismo ponerme una venda y decir, no merezco. Pero ya de forma natural fue el, oye, espérame, las quiero completas, porque yo me las quiero comer completas. No me estás haciendo un descuento, no me estás haciendo un favor, estoy pagando por un servicio, entonces, de la mejor manera, lo quiero completo. Eso en algo tan pequeñito es el programa, asignándose el programa, practicándose el programa. Y como ese hay más cosas, les puedo platicar de cómo he logrado entablar cierta forma de poner límites adecuados con algunas personas dentro de la oficina, en el hecho de no aceptar culpas que no son mías. De decir, a ver, y la mejor forma, porque he aprendido a ser muy diplomático. Es decir, esto a mí no me corresponde porque es de tu área. Si quieres que te ayude, con todo gusto te ayudo, pero ¿qué crees? A ti te toca. Entonces, obviamente, las otras personas no lo toman a bien. ¿Por qué? Porque están esperando que digan, no, sí, claro, yo me echo la culpa. No. El de antes probablemente, pero el que soy ahora ya no. Hay muchos cambios. Y esto es a partir de esta circunstancia. Después viene el paso 8 y el 9. Me encanta esta parte de hacer la lista de a quienes ofendí, con quienes me porté mal. En mi caso, cuando lo empecé a hacer, me faltaba la persona más importante en la lista que debía estar hasta arriba y era yo mismo. Yo soy el primero con el que me tengo que disculpar, perdonarme. Yo soy el primero con el que tengo que empezar esa lista. ¿Y cómo lo hago? Y lo hago diariamente. Antes me acuerdo que, digo, para nosotros como género es mucho más rápido, ¿no? Uno se levanta, agarras gel, vámonos ya a la oficina, ¿no? No hacemos más nada en el espejo. Hoy me tomo al menos 1 o 2 minutos, me veo, y digo, híjole, amigo, cada vez salen más canas, pero bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Me platico, me digo algo agradable, y con eso empiezo el día. Ya me caigo bien, ya me puedo ver a los ojos, ya me puedo ver en el espejo, ya no estoy enojado con el del espejo, porque el del espejo era el que hacía que todas las cosas estuvieran mal. Hoy al menos intentamos que las cosas estén bien, solo por este momento. A veces lo puedo hacer, a veces no lo puedo hacer, pero al menos lo estoy intentando. Todas las noches cuando hago el inventario y utilizo las herramientas de detectar, admitir y corregir, detecto mis emociones. Las emociones las capto, las vivo y las suelto, no me las quedo. No las guardo en un frasco, ni las pongo en un retrato. Las emociones son para eso, para sentirse, para dejarlas ir. Si yo me las quedo, empiezan a convertirse en resentimientos. Si no las acepto, se empiezan a hacer cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que me aplastan. Ustedes han visto una imagen muy simpática en la que aparece un señor muy grande, con un sombrero, es una pequeñita, y dice, hola, buenos días, soy su pensamiento, ¿cómo le dice? Su pensamiento eh, insistente está todo el día con usted, ¿no? Así llega, ¿no? Dices, bueno, esta idea que tengo que me despierta todas las noches que no he resuelto, hay que soltar, tengo que aceptar todo esto. Algo que también me encanta, si tiene oportunidad, es un autor, es
Carl Jung. Carl Jung habla acerca del camino del guerrero y tiene otra parte que habla de la sombra. Yo tuve que aceptar que también no soy todo lo malo, cuando hice mi cuarto paso, no soy tan malo y tampoco soy tan bueno. Soy una conjunción de ambas cosas. Entonces, el hecho de tener a mi poder superior y tener a mi sombra y saber cómo camino con ella, también me ayuda de vez en cuando a poder crear una respuesta defensiva ante los avatares diarios de la vida, a cómo defenderme. El paso a paso, como les comentaba, la meditación me encanta. Y qué bonita la apertura que tienen ustedes, justo así le hacía el lama cuando practiqué un tiempo anduve con ellos. Él chasqueaba los dedos antes de empezar las meditaciones. Y un día, pues, soy bien curioso, le dije, oye, ¿para qué haces esto? Y dije, eso lo hago para mí, para traerme aquí y ahora. Entonces dije, oh, está súper bien, está interesante. Entonces, cada que yo intento traerme a mi aquí y ahora, no, a veces chasqueo los dedos, a veces tengo otras formas en las que lo voy haciendo, pero eso me encanta cuando tenemos esta forma de dejemos afuera quiénes somos. Aquí no hay personalidades ni personas. Aquí yo soy un codependiente más. Y eso me gusta mucho. Yo en casa tengo mi propia campanita y esta la utilizo de vez en cuando para centrarme y decirme, a ver, ni te vayas al cielo, ni te vayas al infierno. Quédate aquí en la tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. No eres tan importante ni tampoco eres de escoria. Simplemente eres. Y eso es más que suficiente. Y obviamente el paso 12 lo voy viviendo día con día, lo voy haciendo de la mejor manera que puedo, porque algo que he entendido es que no hay herramienta más poderosa que la atracción, más que la invitación. Como se los digo a las personas que llegan con nosotros por primera vez, les decimos, va a sonar muy rudo, pero de cada 10 personas que llegan, solamente una se queda. Y quiero seguir siendo esa una que se queda. A veces van, vienen, conocen, regresan, o después de tiempo regresan, ¿no? Y van entendiendo cómo se va generando todo esto. La espiritualidad es lo que me ha dado el programa, es lo que me permite conocer de mejor manera el trabajo que tengo que ir haciendo conmigo mismo. Cómo puedo relacionarme de mejor manera con todas las personas. Cómo puedo tener esa humildad necesaria primero conmigo para poder ofrecerla. Obviamente tuve que entender qué hacía yo en un principio para poder compartirlo con las demás personas. Como dicen por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Y pues en su momento yo no tenía paz, no tenía serenidad, no tenía paciencia. Eso ha sido a través del programa y en mi caso a través de la aplicación de los pasos, de las tradiciones, de las promesas, porque es un todo, en mi caso es una forma de vida. Algo muy bonito también que nos puede ayudar, que a veces se toma como una forma no sugerida, porque a veces no está en el programa, es lo que se llama el mindfulness, que no es otra cosa que estar enfocados. Eso es todo, eso se reduce a tener el foco en algo. En mi caso, les voy a compartir una pequeña herramienta que tengo. Cuando tengo una emoción muy grande, puede ser agradable o desagradable. Finalmente las emociones vienen en esas dos modalidades. Si es agradable, me saco esta paletita de paleta que dice, esto también pasará. Si es muy triste o es muy desagradable, también me la pongo y digo, esto también pasará. ¿Por qué lo hago? Porque finalmente, de cualquiera de las dos maneras,
es una emoción. Tengo que aceptarlo, tengo que vivirlo y tengo que soltarlo. Es practicar el desapego, es una práctica espiritual del desapego. Yo no puedo tener algo si no suelto. En la medida que fui entendiendo que tenía que soltar el miedo a perder lo que tengo, el miedo a no lograr lo que quiero, es que las cosas fueron siendo diferentes. En la medida que yo le digo a mi poder superior, esto no lo puedo resolver, te toca, él se encarga de la mejor manera y se encarga en el tiempo que él decide. A veces mis peticiones pueden ser inmediatas, a veces han tardado meses o han tardado años, pero siempre han sido respondidas las respuestas. Siempre tengo respuestas. Y es justamente a partir de esta circunstancia de la práctica. En mi caso en particular, y esto sí también, cuando lo digo hay mucha gente que se enoja conmigo, ¿no? Les digo, oye compañero, pero tiempo no es recuperación, ¿eh? Porque llegan conmigo a presumirme, no, mira mi medalla o mi moneda de, no sé, 15, 20 años. Digo, oye, está bien bonita. ¿Esa te la dieron o la compraste tú? Entonces, no, pues me la dieron. Ah, qué bueno. Entonces, en mi caso, de verdad, eso los digo. Tiempo, para mí, el tiempo no es recuperación. He conocido muchas personas que se saben de memoria los libros, que saben de memoria el párrafo en el que se encuentra la página. Y cuando les digo, oye, ¿y cómo lo aplicas en tu vida diaria? Y empiezan a recitar el libro. Les digo, no, sí, yo también lo conozco, pero dime cómo lo aplicas, qué haces, platícame de una experiencia, cómo aplicaste esta herramienta, cómo lograste eh, mantener la cordura, cómo lograste temperar la ira. En mi caso, creo que lo más importante es la aplicación. Si nosotros vamos aplicando cada uno de estos elementos, podemos hacer cosas maravillosas. Una tradición que me encanta, que en mi caso era terrible para mí, la séptima tradición. Me iba súper mal con el dinero, súper mal. O todo me lo gastaba o todo lo ahorraba. No tenía esta posibilidad de tener equilibrio. ¿Cómo fue que lo pude empezar a lograr? A través del servicio. El servicio es otra herramienta que me da la posibilidad de practicar el programa. Primero, mi primera forma en la que lo puedo empezar a trabajar precisamente es el bienestar. Y el bienestar en mi círculo más inmediato, ¿no? Entendiendo que cada persona es independiente. Y como lo decía hoy justamente la lectura, interdependiente. Cada quien puede convivir conmigo de la manera en la que ambos podamos tener una comunión y separarnos sin interferir el uno con el otro. En su momento me costó trabajo entender que eso también era intimidad, que era una comunicación efectiva porque hay una retroalimentación. No hay una, no hay una plática, no hay un monólogo de uno y el otro simplemente escucha, lo cual también me lleva a recordar que tampoco soy basurero de nadie, ¿no? Está bien que los amigos vengan y platiquen sus problemas, sí, pero está bien con calma, ¿no? O sea, tú me platicas tus problemas, yo te platico los míos y podemos llegar a un consenso, a ver cómo los resolvemos juntos. No de que alguien hable por teléfono, esté 2 horas hablándome y dice, ay, ya me siento más tranquilo para hablar contigo, gracias, y me cuelgue. Eso para mí no es un amigo, para mí no es una plática, para mí no es una charla. Yo creía que eso era, ¿no? Desafortunadamente, algunos de estos amigos pues, ya no me hablan porque a veces les digo, oye, esto me lo has platicado 3, 4 veces. Platícame qué estás pensando hacer, qué proyectos nuevos tienes en la vida, qué aprendiste, qué nuevo libro estás leyendo.
Oye, fíjate que hay una obra de teatro, ¿te interesaría que fuéramos a verla y platicáramos acerca de ello? No tengo tiempo para tus cosas. Está bien, pues yo tampoco tengo tiempo para el tuyo. Así, simple. Y me he quedado sin amigos. Y he tenido nuevos amigos. Y he hecho nuevas amistades porque todo cambia. Algo que he aprendido, y de verdad se los comparto, el cambio es lo único permanente. Todo cambia. Yo no puedo pensar que voy a seguir siendo el mismo de antes. En mi afán de creencia con todo lo que me rodeaba, yo creía que las circunstancias o todo debe permanecer igual para que todo fuera feliz. Yo intentaba recrear la impronta, esto es la primera percepción que había tenido de la persona, del momento, como si lo quisiera capturar en una botella y dejarlo ahí guardado. Y creía que siempre iba a ser así. Pero las cosas cambian, las personas cambian, los intereses cambian. Y eso no significa que las personas dejen de tener afecto hacia mi persona, simplemente puede ser, se hace más grande, se hace más pequeño, a veces hay distancia, pero el cariño sigue siendo. Eso es lo más importante. Las cosas cambian, los intereses cambian. Si yo no acepto ese cambio, finalmente me voy a quedar estancado. Si yo no acepto el cambio, me voy a perder de cosas que se están haciendo, las cosas nuevas que se están llevando a cabo. Incluso en mi propia persona. Día a día soy diferente a como fui ayer. No puedo ser el mismo. Y en mucho, algunas personas a veces me comentan, me dicen, es que ya no eres el que eras. Pues no, entonces se los digo, pues claro que no, pues ya estoy más viejo, o ya estoy más loco, o estoy más mañoso. No lo sé, pero ya no soy el de antes. Las circunstancias van siendo diferentes. Entonces, en la medida que yo acepto que esto es un cambio constante, mi vida se hace más sencilla, más llevadera y soy feliz. Hoy en día mi parte más importante, mi fin último, es esta felicidad, estar tranquilo, estar feliz, estar contento. Justamente el hacer lo que me gusta hacer, el compartir tiempos, el tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta, el no necesitar de terceras personas para hacer cosas. Yo antes en ocasiones decía, tengo ganas de ir a caminar, pero si no va, no me gusta ir solo. Entonces, si no tengo con quién ir, pues no lo hago o no voy. Pues les puedo compartir que en la mañana me desperté, dije, está bonito el día, fui a caminar. Anduve en Coyoacán bien a gusto, caminé como 4 horas, visité mercaditos, metí un mercado con una cosa, me metí a otro y comí otra cosa, me metí a otro y comí, me compré una cosa aquí, vi cosas acá, simplemente era el gusto de caminar, de hacer algo diferente. Fui a, fui a tratarme como normalmente trato a las demás personas. Cuando yo logro esta circunstancia de tratarme como trato al de enfrente, es que he avanzado un poquito en el programa, porque antes daba todo por el de enfrente. El de enfrente merece lo mejor, el de enfrente merece estar mejor que yo. Cuando cambio los reflectores y digo, hoy me voy a apapachar, voy a hacer cosas que yo quiero hacer, créanme que fue maravilloso. Es muy grato, porque ahora disfruto de mi propia compañía. Hoy me escucho, no voy contando chistes, voy con el jefe y le digo, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece acá? ¿Qué te parece allá? Y también el jefe a veces como me dice, no, por ahí no, acuérdate que voy, no, tampoco por acá, tampoco, vamos aquí, camina de este lado, camina de este otro. Esta posibilidad
de comunión con mi poder superior se hace más estrecha la vivencia, se hace más estrecha la forma de vivir la espiritualidad. Cada persona tiene su forma de vivir la espiritualidad. Hay quien va a algún templo en su propia creencia, y ahí es donde hace esta comunión con su poder superior. Hay quien medita todas las mañanas, hay quien tiene estas formas diferentes de comunicación. Es muy bueno y es muy necesario. Es muy necesaria la creencia precisamente para poder entablar esta forma de vida que son justo los pasos, las tradiciones y por supuesto las promesas, que también son la parte espiritual de todo esto. Esta, por ejemplo, me encanta la sexta que dice: aprendo a mirarme a mí mismo como igual a los otros. Mis nuevos y renovados relaciones están basadas en la igualdad de ambas partes. No soy menos que nadie. Y esto es con base a ir avanzando e ir conociendo lo que tiene el programa. La quinta dice: reconozco en mí un nuevo amor y una nueva aceptación de mí mismo y de los otros. Me siento genuinamente merecedor de ser amado, amoroso y amable. En mucho antes de conocer el programa no era amable conmigo mismo, me recriminaba, me decía, me etiquetaba con ciertas cosas. La promesa 11 nos dice: tengo la confianza de recibir la guía de mi poder superior y llego a creer en mis propias capacidades. Obviamente, en la medida que voy avanzando con esto, puedo experimentar lo que nos dice la 12ª promesa. Nos dice: gradualmente experimento serenidad, fortaleza interior y crecimiento espiritual en mi vida diaria. Toda práctica va generando esta posibilidad de que las cosas sean automáticas, como lo que me sucedió con mis chocolates, ¿no? Yo merezco todo, merezco chocolate completo, no merezco pedacitos. Y esto que se los comparto, créanme que ya fue en la tarde, noche, cuando venía manejando de la oficina, se me vino a la mente y dije: claro, este es el programa aplicado en un pequeñísimo detalle. Hay un proverbio inglés que dice: el diablo habita en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, si yo no fuese capaz de detectar esos pequeños detalles, los grandes detalles se me van a pasar. No voy a ser capaz de poder identificar qué estoy haciendo bien o por qué lo estoy haciendo. Quizás en cualquier otra circunstancia lo hubiese aceptado y hubiera dicho: bueno, no importa, pues nada más fue hoy. No, pero ¿cuántos no importa si cuánto solo fue hoy? Ha pasado llegar a la vida adulta, intentar eh, manejar de forma diferente las relaciones, a lo que hoy puedo tener en la medida del programa, en el poder superior de ustedes como compañeros o compañeras del programa, cuando me revelan su experiencia, cuando obtengo respuestas a preguntas que no he hecho. Todo esto se va embonando, va creando el sustento necesario que me permite precisamente seguir avanzando, seguir conociendo, seguir logrando estar solo por este momento con tranquilidad, con serenidad, con una sonrisa. Por cuando llega al grupo tiene una mueca, ¿no? O ya, a veces mi jefe me dice: ¿cómo te la pasas sonriendo? Le digo: pues es que no, como la pasas enojado, ¿no?
Le digo, o te contesto como diría Hulk, siempre estoy enojado, pues que lo controlo, ¿no? El detalle es cómo quiero que sea mi día. Hoy yo defino cómo quiero que sea mi día. Ya no le permito a nadie que me diga cómo va a ser mi día. Esa es otra oportunidad espiritual que tengo el día de hoy. De verdad que pequeños pedazos van creando esta forma, esta vivencia, este descanso, porque tampoco tengo que estar cargando el mundo. No es mi responsabilidad. Tampoco tengo que estar viendo cómo están los demás. No son mi responsabilidad. Cada quien tiene su poder superior y cada quien va a necesitar experimentar lo necesario para poder aprender. Como en mi caso me sucedió. Tuve que pasar varias veces por ese mismo caída hasta entender. Pues muchas gracias. Creo que ya nos toca, ¿verdad, Dalia? Perfecto. 5 minutos Agradezco el para tiempo. que termines de cerrar. 5 minutos de Perfecto. cierre y pasamos a preguntas, por favor. Excelente, con todo gusto. En mi caso, cuando empiezo a buscar algunas frases, algunas palabras, alguna información que requiera, primero lo busco en mi literatura, en mi librito azul. Tengo mi librito azul. Después vamos a sacar el libro de media carta. Por eso me quito los lentes porque está muy chiquita la letra, ¿no? Entonces, todavía no he ido por mis otros anteojos, entonces no que quitar unos para poder leer porque ya, dijeron por ahí, ya no me alcanza el brazo. Entonces, mi sugerencia es lean todo lo que tienen del grupo. Vengan a las juntas, apadrínense, amadrínense, compartan. En la circunstancia, en mi caso, por ejemplo, cuando hay temas muy delicados, no los platico no los platico en sesión abierta, los platico uno a uno con mi padrino, con mi madrina, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las ventajas es eh, que me va a entender. Otro elemento que he aprendido a través de este camino espiritual es que tengo opciones. Siempre tengo opciones. No es blanco y negro como se los dice al principio. Tengo opciones. Opciones tan distintas, tan diversas, que yo mismo a veces me las quito de enfrente. Eh, en mi caso no tuve que aprenderme de memoria cada uno de estos conceptos. Y los 36, ¿no? Tradiciones, pasos y promesas. Lo bonito es que las he ido viviendo. Lo que también las invitaría o les sugeriría, más que invitarlas, es que busquen las oraciones de cada uno de los pasos. Cada paso tiene una oración. Son bien bonitos, bien bonitos. Cada oración nos lleva precisamente a identificar qué es lo que necesitamos trabajar. En mi caso me ha ayudado a identificar qué es lo que necesito trabajar, cómo lo necesito trabajar, cómo puedo ir avanzando con ello. Y a preguntar. Yo no me quedo con la duda, normalmente pregunto, y no le pregunto nada más a una persona, porque a veces puede ser que esta persona tenga su propia percepción o identificación de lo que está haciendo. Lo primero que hago es me voy hacia la literatura, es lo que dice la literatura, después pregunto con alguien aquí, pregunto con alguien allá, pregunto, hasta que obtengo mi propia respuesta. Es algo que me ha dado el trabajo, el empezar a tener mis propias respuestas y compartirlas, porque tampoco es el hecho de decir ya me lo sé todo. Me acuerdo que mi padrino me decía, cuando te sientas mal, ven a grupo. Cuando te sientas bien, córrele, porque estás sanadita de decir ya la libré, ¿no? Ya me curé. El día que tú te des de alta del grupo, me avisas, ¿no? Para ver cuándo, para estarte coachando, a ver dónde vas a caer. Es
es muy agradable. La verdad es que el programa me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas que se han convertido en parte fundamental de mi proceso, en ejemplos vivos, tanto de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer, ¿no? Porque de todo aprendo. Esa capacidad de aprendizaje es lo que me ha dejado tener el programa. Y la práctica, de verdad, dirán que repetitivo, pero el poder practicar los pasos es algo tan bonito, que ya en su momento uno ya empieza a responder con base en ello. Les agradezco mucho el tiempo, la invitación sobre todo y la oportunidad de haberles compartido algo que espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Dale. Muchas gracias, Vladimir. De buena voluntad, compañeras, pasamos a la fase de preguntas y me pueden levantar sus manitas si tienen una pregunta o bien pueden escribirlas en el chat. Mi compañera Mari me va a apoyar con la lectura de las preguntas que se vayan escribiendo en el chat. Recuerden que es con la palabra pregunta y de ahí escriben la pregunta que tengan para nuestro compañero Vladimir de buena voluntad. Y si no, me levanto por aquí sus manitas y le externamos nuestras preguntas. Les voy dando la palabra de buena voluntad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeras? María, adelante de buena voluntad. Muchas gracias. Pues yo más que pregunta, yo quisiera darle pues este agradecimiento a Vladimir por el día de hoy. La verdad es de que este poder superior, yo siempre lo he dicho y solo por hoy, que se comunica a través de mis juntas y pues creo que hoy me respondió algunas cosas que tenía a través del compañero y pues básicamente era eso, agradecerle el que día de hoy esté aquí con nosotros. Gracias. Gracias, María. Gracias. Angie, si tienes preguntas, me puedes hacer así, ya que abriste tu cámara, ¿eh? No andes batallando ahí con levantar la manita. ¿Ok? Bueno. Mayra, adelante de buena voluntad, Mayra P. Muchas gracias, compañeras. Soy Mayra P., soy codependiente en recuperación. Pues igualmente felicitar, bueno, agradecer más que felicitar a Vladimir por esta plática, por este compartimiento. Y algo que él dijo que a mí me suena mucho es llevar a la práctica los pasos, ¿no? Yo, ¿ahí me escuchan? Porque se me cayó la cosa esta. Sí, Sí, te Mayra. escuchamos. Muchas gracias. Yo pues estoy en pañales, digamos, en el programa, estoy apenas haciendo mi taller y leyendo y consiguiendo mi literatura y todo, pero para mí ahorita es muy difícil llevar a cabo los pasos o practicarlos porque me veo ya cuando hago alguna acción que, que, que de repente digo, ay, pero debí haber hecho mi primer paso, ¿no? Debía haber admitido que no soy capaz de llevar esto, que no puedo con esto, que no puedo con esta persona y ya volví a gritar y ya volví a decir y ya volví a sentirme mal y ya volví a tener estas actitudes con las que estoy batallando, ¿no? Entonces, casi me pongo mi lista de 12 pasos, pero en el momento en el que estoy en la crisis o en el problema, pues como que ni la puedo leer. O sea, pierdo toda la conciencia de qué es cada uno. Entonces, ahorita que hablabas de esta parte de los podemos saber así de memoria, pero lo más complicado, lo más importante es llevarlo a la práctica, pues yo la verdad estoy en este bache, digamos, de saber los pasos, pero todavía estar como que no accionarlos cuando debo, ¿no? Ya hasta que hice la barrabasada, ya digo, o sea, aquí entra el primer paso, debía haber hecho el segundo, o sea, empiezo ahí a ver pues que no los estoy llevando a la práctica, ¿no? Y es donde me empiezo
pues yo a sentir muy mal, porque digo, pues, ¿para qué estoy en programas si no soy capaz de, pues, de hacer las cosas o de ser consciente de cómo opera el programa? Entonces, pues no sé qué recomiendas tú para estos baches que nos pasan a quienes estamos, pues sí con la voluntad, pero todavía pues dando pasitos muy pequeñitos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Con todo gusto, Mayra. Me hiciste recordar cuando yo llegué al programa porque yo era hipervigilante. Yo tengo algunas características todavía de mi niñez. Yo soy hipervigilante. Tengo un olfato muy desarrollado, yo un oído muy fino, muy desarrollado. Y soy muy perfeccionista. Eh, eh, em, entonces, yo me enojaba conmigo mismo porque decía, pero si ya estoy en el programa, ¿por qué no pude atender y responder inmediatamente esto? Entonces, lo que empecé a hacer y lo primero que aprendí es a ser amable conmigo mismo. Y todavía hoy en día, eh, lo más importante para mí fue que en este momento yo ya podía encontrar la diferencia o detectar que había reaccionado ante algo. Eso ya era una ganancia enorme, porque antes no lo podía hacer. Antes yo no tenía programa. Ahora que ya tengo programa, te puedo detectar y decir, entonces al principio me pasaba exactamente lo mismo. Reaccionaba y quizás 3 días después decía, hubiera contenido un poquito, o no hubiera hecho esto, o quizás hubiese actuado de esta otra manera, como he escuchado a veces que algún compañero o una compañera ha sugerido o ha comentado que le pasó lo mismo. Me di cuenta 3 días después. Pero la diferencia que yo viví es que me daba cuenta, ¿no? Porque antes me daba cuenta un año después o 6 meses después que había pasado algo. Y en el grupo decía, bueno, pasó una semana y me di cuenta, bueno, pasó una semana. Pasaron 3 días, bueno, pasaron 3 días y me di cuenta. Después empecé a practicar el no reaccionar, el darme 30 segunditos. Esos 30 segunditos, decir, a ver, espérame tantito. Entonces, a veces cuando me va a ganar la emoción, o cuando voy a enojar, o ya me estoy enojando, y digo, tengo que ir rápido al baño. ¿A qué voy al baño? Voy corriendo al baño a recitar la oración de la serenidad, porque necesito calmar, necesito pensar adecuadamente, no tengo que reaccionar. Esos 30 segundos son maravillosos. Y a veces cuando he regresado, ya regreso hasta con una actitud distinta, me siento diferente, ya puedo atender, no reaccionar, puedo atender la circunstancia que está pasando. Que a veces también se vale enojarse, por supuesto, no soy una monedita de oro, y también me enojo, y también muestro ira, y también muestro, pero ya muestro lo que estoy sintiendo, ya no me lo quedo callado. En mi caso, como te comento en un principio, así fue, y es poco a poco. Aquí es algo que me encanta, que me lo enseñaron, es progreso, no perfección, ¿no? El darme cuenta que estoy pasando algo mal, ya es progreso para mí, ya progresé. Espero haberte respondido, Maya. Sí, sí, muchas gracias. La verdad sí me ayudó mucho tu respuesta porque sí estoy, o sea, sí me castigo cuando no logro hacerlo. No logro, pero sí ha sido un gran avance darme cuenta que, pues, que necesito cambiar ese defecto. Pero muchas gracias. Gracias a Con todas. mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay preguntas en el chat tampoco. Bueno, entonces aprovecho, Vladimir, yo te quiero hacer una pregunta de buena voluntad. ¿Cómo le haces o si nos puedes compartir qué herramientas te han servido como para trabajar la aceptación de la voluntad de Dios? En esta parte que nos compartías, Dios me da lo que necesito, no lo que quiero. Fíjate que en un principio me era muy difícil por mi propia
mi propia necesidad de respuesta inmediata. Yo cuando llego al grupo quería que me dieran una pastilla mágica o que me dieran un brebaje y que se me quitara yo creía que era como una dona porque tenía un hoyo en el centro del estómago, ¿no? Perdón. Y cuando empiezo a entender que él tiene la película completa y yo nada más tengo un pedacito, tengo un cuadrito de la película, 3 cuadritos, me voy dando cuenta y hago un pequeño, mm, una reflexión. ¿A qué me refiero? Puedo pensar, decir, bueno, en este momento en mi vida yo quería esto y yo pedí esto y lo que obtuve fue esto. ¿Fue para bien o fue para mal? Y eso me lo da justamente el cuarto paso. Porque en mi propio pensamiento distorsionado, ¿yo qué voy a querer? Lo más fácil, lo más rápido, lo que me dé una satisfacción inmediata. Pero ¿qué necesito? Lo voy a referir precisamente con respecto a un requerimiento diario que puede ser el alimento. ¿Qué necesito? Agua, verdura, fruta, cereal. Es lo que mi cuerpo necesita. Descanso, luz solar. ¿Qué puede ser lo que quiero? Ah, no, pues quiero un banquete. No, quiero tener un banquete completo con frutas exóticas, este, un grupo de bailarinas, no sé, belly dancers, y una que me esté dando de comer, eso es lo que puedo querer, y comida que no sea precisamente sana para mi cuerpo, ¿sí? Eso es lo que quiero, lo que necesito es bien distinto. Entonces, ¿qué me dice mi poder superior? Me dice, vente, te invito a desayunar y vamos a ir a desayunar lo que necesitas, no lo que quieres, ¿sí? Y eso es lo que hacen diariamente, eso es lo que me va dando. En muchas ocasiones, obviamente, me he enojado con mi poder superior cuando le he dicho, oye, es que yo quiero esto, yo necesito, yo creo que necesito, pero cuando empiezo a hacer un examen de conciencia un poco más a fondo y me digo, y empiezo a ser honesto conmigo y digo, bueno, lo necesito o lo quiero, porque es esa gran diferencia. Entonces, cuando empiezo a ser honesto conmigo, digo, bueno, es que no necesitas, que me gustaría. Ah, entonces lo quieres. Entonces, a veces mi poder superior me puede decir, no por este momento, un no definitivo o un sí te lo doy. Esa es la diferencia que he encontrado con respecto a esto. Ahora, la aceptación nace precisamente desde el primer paso. Acepto que soy ingobernable. Entonces, si puedo aceptar las cosas, si puedo aplicar mi primer paso a lo que estoy solicitando, precisamente voy a entender que me van a dar más de lo que necesito. Porque esa es otra maravilla de todo este programa, de toda esta vivencia espiritual. A mí por eso, pero me da más de lo que necesito. Entonces, donde digo, qué bueno que no me dio lo que quería en ese momento. Me da más de lo que necesito. Es la forma en la que lo practico. A veces no de muy buena gana, digo, está bien. Ahora sí que tú tienes la película completa, ¿no? Es la forma en la que lo he podido resolver. Hola, tenemos visitantes. Sí, aquí andan mis visitantes. Mari, de buena voluntad, ¿nos apoyas con las Excelente. preguntas del chat, por favor? Claro que sí. Eli pregunta, ¿cómo puedo trabajar el perfeccionismo?
Muy buena pregunta, Eli. Entendiendo, en mi caso, lo fui trabajando a través de aprender de mis errores. En, en algún momento en la vida, eh, todo me salía bien, todo estaba perfecto, todo era eh, reflectores, primeros lugares, todo así maravilloso. Y de pronto, de mendigo de millonario a mendigo, ¿no? Ya saben, así, todo cambió. Nadie me hace caso, nadie me conoce, nada. Totalmente así, 180 grados. Y fue decir, ¿cómo? ¿No? La primera pregunta fue, pero si yo, o sea, ¿cómo? Ahí es donde empecé a entender que necesitaba trabajar la humildad. Y la humildad en el mejor sentido conmigo mismo, de identificar primero que siempre va a haber alguien que tenga más conocimientos que yo. Siempre va a haber alguien que tenga o que haga las cosas mejor que yo. ¿Cómo fui trabajando en perfeccionismo? Entendiendo cuáles eran mis capacidades reales, en qué soy bueno, en aprender a pedir ayuda. Híjole, eso me costó, no tienen una idea. Lo segundo que aprendí del programa es a delegar. ¿Por qué? Porque me encanta el micromanagement, ¿no? Así de, es que nadie lo va a hacer mejor que yo porque todos están mal, nadie sabe lo que yo. Entonces, ¿cómo empecé a trabajar en el perfeccionismo? Delegando y confiando y aprendiendo a comunicar adecuadamente. Entonces, sobre esa base es que he logrado avanzar y obviamente en mi caso he aprendido que delegar no significa de soltarlo y que lo hagan como puedan, no. Es con cierta supervisión, con cierta guía, con acompañamiento, con revisiones constantes. Y es bien bonito, de verdad es bien bonito el compartir, delegar y darle la confianza a la persona de enfrente y decir, confío en que lo vas a hacer bien. Es bien bonito, de verdad me encanta a veces con mis colaboradores porque denoto en su expresión, en su lenguaje no verbal incluso, el cómo agradecen esa confianza y dan su mejor esfuerzo. Entonces generamos una sinergia muy bonita y eso a mí me ayuda porque de la misma manera, así como yo confío en ellos confían en mí, eso es un círculo virtuoso. No estamos viendo qué hiciste mal, es cómo avanzamos, cómo crecemos juntos. Y eso, en mi caso, me ha ayudado mucho con el perfeccionismo. Muchas gracias, Creo que Vladimir. Carolina tenemos por aquí, Caro, ¿ah? Sí. Sí, Carolina Z pregunta, ¿los 12 pasos se trabajan de forma aleatoria, por necesidad, por orden, o es basado en cada individuo y sus necesidades? Fíjate que en mi caso, Carolina, particularmente, yo los fui aprendiendo uno por año, perdón, uno por mes. Donde yo empecé a militar, trabajábamos los pasos de manera mensual. Entonces, por ejemplo, empezábamos con enero, trabajábamos lo que eran las promesas, tradiciones y pasos. Y todas las lecturas que se hacían, el estudio se hacía solamente el primer paso, primera promesa, primera tradición. Y se hacían juntas de estudios, se hacían sesiones de catarsis, etcétera. Específicamente, no importa si yo, por ejemplo, yo llegué en septiembre, hace poco celebré mi aniversario y estaba en el paso 9. Eso no significa que tenía que regresar hasta enero para agarrar el primero. No, no, no. Empecé a leer, precisamente, empecé a escuchar cómo funcionaba, empecé a identificar cómo se trabajaba. Hay un libro muy bonito que es el libro verde, que va teniendo este orden. Mi sugerencia de la forma en la que yo lo aprendí, el orden es como está, del 1 al 12. ¿Por qué? Porque en el paso 1 te va guiando, es el primer paso,
es el paso en el que vas entendiendo, en el que yo fui entendiendo cuál era mi participación, en el que yo entendí que yo tenía un problema con mis emociones. Y a partir de ahí fui avanzando con base en cada uno de los pasos. En la medida que fui avanzando, poco a poco fui después entendiendo cómo puedo ir aplicando después los pasos con base en las circunstancias diarias que vivo. Esa sería mi sugerencia, que tomes el primero y vayas la primera secuencia, los primeros años, así lo empecé a hacer, tomaba del 1 al 12, del 1 al 12. Hoy en día sigo aprendiendo del 1 al 12, finalmente la oportunidad de leer un poco el programa, ir viendo cómo funciona cada uno de los pasos. Puedo a veces aplicar con base en ese conocimiento alguno de los que necesito. Pero si no me pongo correcto, yo te sugeriría que empezaras del 1 al 12. No, Ali, gracias a ti, muchas gracias. Es Muchas un poquito de gracias. lo que he aprendido del programa, ¿eh? Gracias a ti también. Es nada más eso. Con mucho gusto, Carol. Compañeros de buena voluntad, ¿alguien más que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Vladimir? ¿No? Bueno, yo aprovecho, Vladimir, y también te hago entonces otra Claro. pregunta en lo que se animan. ¿Cómo trabajas con respecto a tus emociones? El yo no puedo tener algo si no lo suelto. ¿Cómo lo trabajas? Yo no puedo tener algo si no lo suelto. Fíjate que en mucho va en función de la detección de qué quiero y qué necesito, y también en la creencia de que soy merecedor. Justo aquí tenemos las promesas me encantan. Hay la primera me encantaba. Y justo es la primera. Nos dice, reconozco una nueva sensación de pertenencia, mis sentimientos de vacío y soledad desaparecerán. ¿Por qué la menciono en esta parte del merecimiento? El miedo me puede hacer que me paralice. El miedo puede hacerme pensar que no merezco cosas buenas. El miedo puede pretender apoderarse de toda mi mente, de todo mi cuerpo, de todo mi espíritu y no dejarme avanzar. Es muy natural que en algún momento en la vida, en mi aprendizaje, en mi circunstancia de vida, alguien haya sembrado la duda de si yo puedo hacer las cosas o no. Y también sembró en mí el no mereces. Y quedó muy adentro. Y es mi sistema de creencias. Obvio, cuando voy creciendo, yo creo que no merezco y que no puedo. En algún momento alguien me equiparaba como aquí era un elefante. De niño o de pequeñito lo encadenaron a una cadena muy grande. Cuando crece, pues es una mole, es enorme y es facilísimo que se libere de esa pequeña cadena. Pero ¿qué sucede en la mente de este elefante? Que él cree que no puede, porque siempre le dijeron que no podía. Cuando cambio mi sistema de creencias con el grupo, cuando cambio mi sistema de valores con el grupo, cuando me pongo a dar cuenta que sí puedo, que soy capaz, que soy merecedor, todo cambia, todo cambia. Y justo suelto el miedo a no lograr lo que quiero. Porque es nada más eso. A veces es atreverse. Es como intentar, las primeras veces me acuerdo, a veces también lo veo en esa parte, cuando las primeras veces que intenté andar en bicicleta, pues me caí muchas veces. Tengo raspones que lo prueban, ¿no? Pero en su momento fui muy bueno en la bicicleta. ¿Por qué? Práctica. Porque lo seguí haciendo, lo seguí hasta que logré andar en bicicleta. Igual en patines,
es la forma en la que he ido aprendiendo. Es quitarme esa creencia, porque aparte no es mía, me la inventaron. Si yo me quito esa creencia, puedo hacer cosas diferentes, puedo atreverme a hacer cosas diferentes. Lo que yo voy haciendo, perdón, la forma en la que yo voy trabajando esa parte es ir creando un hábito. En mi caso, los hábitos se crean en 21 días. Entonces, si quiero crear el hábito de alguna circunstancia, por ejemplo, un hábito que yo tenía, yo fumaba muchísimo, muchísimo. Me costó un ratito de agarrar la cajeta y decir, hoy no fumo. Así, hoy no fumo. Y mañana tampoco. Y mañana tampoco. Y así me la pasé durante 21 días. Y logré dejar el cigarro. Después de 21 días logré hacer el hábito. Y después el hábito lo empecé a tomar con la meditación y empecé a tomar diferentes tipos de hábitos que me iban ayudando a lograr cosas que yo quería. Es como yo he hecho algunos cambios importantes y sobre todo el cambio de creencias por haberte ayudado con la respuesta. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, compañeras, pues voy a permitirme cerrar nuestra junta, y ya no hay más preguntas. Nada más, pues aquí me vuelven a poner. Muchas gracias por todo lo que se compartió. Muchas gracias, Vladimir. Entonces voy a detener hasta aquí la grabación.